Porque por un lado, se vienen elecciones en lo que es SUTEBA, el próximo 11 de mayo, pero por otro lado también vamos a aprovechar a hacer alguna consulta de política nacional. En este caso nos referimos a la diputada nacional Romina Del Pla. Romina, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por atender a Radio del Centro de Chivilcoy en este viernes de Pascua. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un saludo a todos los que practican la fe cristiana. Y bueno, bien, acá en plena campaña electoral del SUTEBA. Bien, ¿y cómo se viene desarrollando esta campaña electoral? Bueno, ya en la cuenta regresiva, ¿no? Porque se acerca el 11 de mayo. Sí, claro, el 11 de mayo se renuevan el Consejo Ejecutivo Provincial de SUTEBA, o sea, la conducción provincial y también de las seccionales. En ese sentido, desde la lista multicolor estamos desafiando la conducción de la lista celeste de Roberto Baradel, con una lista muy, muy interesante que integran compañeras y compañeros de 12 agrupaciones y de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. La lista la encabezo yo y me acompañan Gabriela Delfino de Bahía Blanca y María Elisa Salgado de Tigre, pero después hay compañeros de casi todos los distritos. Y a la vez, bueno, hemos presentado listas distritales en 35 seccionales y estamos fuertemente defendiendo las seccionales que conduce la multicolor, así que La Matanza, Ensenada, Tigre, General Madariaga, Bahía Blanca, Marcos Paz, Escobar, bueno, muy firmes defendiendo que sigan siendo multicolor, porque nos parece clave tener una dirección sindical que sea independiente de los gobiernos de turno, ¿no? Y vemos cómo en todos los rubros, desde el reclamo de infraestructura hasta la paritaria salarial, claramente en la conducción de Baradel está completamente integrada al gobierno y en ese sentido, bueno, no se defienden a fondo los derechos y las necesidades ni de la educación pública ni de la docencia, ¿no? Y ahí es donde aparece nuestra crítica. Gobiernos que están de los dos lados del mostrador, perdón, direcciones sindicales, y bien viene la confusión, direcciones sindicales que están de los dos lados del mostrador, que no se sabe si son funcionarios o son dirigentes sindicales, bueno, en ese punto nos encontramos con una paritaria, por ejemplo, firmada completamente por debajo de la inflación, de lo que venimos perdiendo, y en ese punto nos parece clave este debate. Una nueva conducción que sea independiente de los gobiernos de turno y en eso estamos desde la multicolor. Bien, y en estos últimos años, en este último tiempo, ¿hubo un crecimiento de la multicolor en cuanto a cantidad de afiliados, en cuanto a llegar a más ciudades también? O sea, porque esto a veces obedece a una demanda, ¿no? Sí, por supuesto, por eso justamente digamos, la multicolor, el primer dato es que desde 2013 que nos hemos conformado, estamos manteniendo, bueno, la lista, el agrupamiento de todos los sectores y un funcionamiento común, interviniendo en distintos temas, incluso más allá de las seccionales que conducimos, sino teniendo un planteamiento provincial y una intervención provincial, donde muchas veces es desde la multicolor que tomamos en nuestras manos, por ejemplo, la organización de los docentes precarizados que están en los programas como el MAS ATR, y mientras la conducción provincial de Baradel dice que no son docentes precarizados, pero un docente que tiene un contrato a término y que su tarea es cambiada permanentemente y que no tiene derecho al uso de las licencias y otras condiciones que llevan a que su tarea esté condicionada, bueno, efectivamente es un docente precarizado. Bueno, hemos hecho reuniones provinciales por estos temas y por muchos otros, desde la multicolor, temas que la conducción provincial deja completamente de lado. Así que sí, por supuesto, hay un crecimiento y una consolidación. Hoy la multicolor es de algún modo una lista, un nombre, un agrupamiento que se sabe que existe y entonces desde ese punto de vista también se ve con mucho interés lo que estamos haciendo en las seccionales que conducimos. Bueno, estamos dando la batalla porque la batalla es contra grandes aparatos, ¿no? En el caso de La Matanza, por ejemplo, la lista
Celeste, que bueno, ahora se llama Movimiento, se han disimulado un poquito el nombre, cuenta con el apoyo de la Intendencia Municipal, bueno, hay todo un tema detrás de esto, no entregan los padrones, con lo cual, bueno, siempre está la duda de quiénes son los que están en el padrón incorporados y si realmente cumplen las condiciones para ser afiliados. Bueno, todos esos temas son los que estamos siempre tratando de desmontar, pero lo más importante es plantear que, bueno, que es importante poner en pie una dirección alternativa que tenga estos principios, ¿no? Lo de la independencia en relación a cualquiera de los gobiernos que puedan ir pasando y el funcionamiento con el apego estricto a la democracia sindical. Romina, ¿cuál es tu postura y también de la multicolor con respecto a la actualidad educativa, ¿sí? de Argentina? Déjame preguntarte primero, ¿qué opinás de que se pueda llegar a incluir una hora más de clase en la escuela primaria? Bueno, mira, yo creo que hay que hacer un debate muy profundo sobre el cuadro educativo. Creemos que hace muchos años ya, no solo con la pandemia, que hay una situación de crisis educativa que es resultado de las sucesivas reformas que se han venido desenvolviendo, digamos, del menemismo a esta parte, que como nosotros las definimos son reformas antieducativas porque no han mejorado la situación de la educación, sino al contrario, han licuado sus contenidos, han modificado las estructuras, han avanzado sobre temas que eran... Estamos charlando con Romina del Pla, que es diputada nacional, pero asimismo también es, en este caso, secretaria general de SUTEBA en La Matanza, ¿sí? Por eso estamos charlando por las elecciones de SUTEBA, ¿sí? Y lógicamente también, ¿sí? De la faz educativa, ¿sí? Esa es la idea. Aclaramos porque por ahí, por qué se postula para querer conducir SUTEBA, bueno, porque es secretaria también de SUTEBA en La Matanza, ¿no? Secretaria general y presentándose con la lista multicolor también para estas elecciones, ¿sí? Del próximo 11 de mayo. Aunque, asimismo, también ya le vamos a estar haciendo alguna consulta en el orden nacional porque siempre hay algo para preguntar, para consultar, ¿no? Lógicamente, porque se van sucediendo, ¿sí? Diferentes cuestiones que van apareciendo, que van surgiendo, y bien vale la pena el hecho de poder consultar, de poder preguntar. ¿Sí? Como para arrancar en esta mañana del centro, del día viernes, con lógicamente la información, ¿sí? Y poder, ¿sí? En este caso, brindar lógicamente algunas noticias vinculadas a la actualidad educativa y política. A ver si la podemos recuperar. A Romina se nos había interrumpido ahí la comunicación, justamente cuando nos estabas, bueno, dando tu parecer con respecto, ¿no? a la faz educativa en el orden nacional, y bueno, nos hablabas de por ahí hacer una reestructuración o dar un gran debate, una gran charla, ¿sí? A ver cómo se puede mejorar. Claro, entonces yo te decía que justamente todas estas sucesivas reformas han licuado los contenidos, han llevado adelante una política fuerte de ajuste, digamos, se disimula por la expansión que ha tenido el sistema educativo, pero eso no quiere decir que no se haya hecho sobre la base de nombrar menos docentes que los que hacen falta por POF, que haya sido sobre la base también de ir hacinando estudiantes en las escuelas y de implementar, digamos, por ejemplo, la creación de escuelas secundarias sin edificio, y eso ha hecho que, bueno, se pierdan parte de las escuelas primarias. Bueno, toda esa situación hoy donde en la provincia tenemos muy poquitas, por ejemplo, escuelas de jornada completa, y lo mismo pasa a nivel nacional, de pronto, a pesar de que el gobierno se había comprometido y tenía un compromiso con créditos que había tomado para extender la jornada y para que haya a finales de 2021, son compromisos de hace más de 10 años, el 80% de las escuelas primarias con jornada completa, sobre ese fracaso total, de pronto un día nos encontramos con que el ministro de Educación persiste y que dice, bueno, vamos a extender una hora de clase en primaria. Ahora, eso no se debatió con nadie. No hemos visto que haya habido ningún estudio real sobre, primero, si una hora más de clase resuelve o contribuye realmente a la calidad educativa, y segundo,
hoy en el conurbano, quizás no en el interior, pero en el conurbano, hoy en muchos lugares no se están garantizando ni las 4 horas de clase. Entonces, a mí la verdad que me genera una muy mala impresión que cuando en Virrey del Pino, por ejemplo, que es una localidad acá de La Matanza, muy populosa, donde tenemos escuelas primarias con 2.000 alumnos, donde no entra ya, no digo un alumno, no entra un alfiler, y no se pueden dividir más los cursos porque no hay más espacio. Y hace muchos años que venimos reclamando que se construyan las nuevas escuelas, porque ya no alcanza con construir nuevas aulas, hacen falta nuevas escuelas en distintos barrios, porque hoy tenemos esas escuelas con 16 maestros de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todas las secciones tienen más de 40 alumnos y muchos más de 40, por eso tienen un segundo maestro adentro del aula. Y en esas condiciones se empieza a dar de comer a las 11 de la mañana porque no se terminan más de poder servir la comida y que los chicos coman y demás, entonces están dando 3 horas de clase. Claro. Entonces, la verdad que ha caído como un baldazo de agua fría, que donde el gobierno no está pudiendo garantizar las 4 horas porque no garantizó las construcciones, porque no garantizó el cuadro de infraestructura, porque no garantiza los nombramientos docentes, pronto te digan que van a poner 1 hora más. Y después vos le tenés que estar explicando a la familia por qué es imposible de aplicar 1 hora más si ya no se pueden estar garantizando las 4 horas. Entonces, creo que no pasa de una medida para los medios, para figurar que están haciendo algo en positivo, cuando en realidad no han podido garantizar ninguna de las condiciones, digamos, necesarias mínimas para el funcionamiento habitual de las escuelas. Entonces, si a esto le sumamos que esa extensión de la hora va a plantear un gran problema con los docentes y las docentes que trabajan doble cargo, porque muchísimos docentes trabajan doble cargo. Te diría que casi la mayoría, al menos en el conurbano, y hago esta reflexión porque yo sé que no es tan fácil agarrar un doble cargo en el interior porque no hay cargos, pero en el conurbano la enorme mayoría de las y los docentes de primaria trabajan doble cargo porque el sueldo no alcanza. Entonces, si extienden la jornada a 5 horas, bueno, el que tiene doble cargo va a tener incompatibilidad, va a tener dificultades, o va a trabajar de arranque 10 horas, más la distancia entre una escuela y la otra. Quiere decir que vamos a jornada donde el docente mínimo, entre traslados, esto y el otro, va a estar 12, 13 horas girando alrededor de los 2 cargos, lo cual ya de por sí te avisora que en lugar de una mejora de la calidad educativa vas a tener, digamos, un problema enorme porque estás sobre la base de docentes recontra agotados, recontra sobrecargados en su tarea laboral. Entonces, son anuncios que se hacen sin haber siquiera analizado cómo podría ser una cosa así. Entonces, eso demuestra que es una improvisación. Entonces, ¿queremos extensión de jornada? Sí, por supuesto, queremos muchas escuelas de jornada completa. Construyan las escuelas, vamos a la jornada completa, que es una oferta que está probado que funciona en lugar de tantas improvisaciones. Bueno, entonces que construyan las escuelas que hagan falta, vamos a la jornada completa, entonces el docente trabaja 8 horas de corrido en un cuadro que hoy está probado como una posibilidad, y no estas improvisaciones que no hacen más que generar, para el que no conoce el terreno específico, bueno, alguna expectativa, y cuando vas a ver si esto es aplicable, te das cuenta que en las condiciones actuales muy difícilmente. Bien, ¿cuál es la expectativa para el 11 de mayo, Romina? Bueno, estamos muy, muy entusiasmados en la posibilidad cierta de defender las seccionales que hoy dirigimos, así que ahí estamos muy contentos. Estamos también viendo la posibilidad de avanzar en otras seccionales, donde, bueno, hemos visto una crisis importante también de la lista celeste, con desprendimientos, con rupturas. Es el caso de Ezeiza, de Moreno y de otros distritos que hemos visto también estos desplazamientos, obviamente, al interior digamos, del peronismo, que es lo que hoy domina la lista celeste. Bueno, la propia interna del Frente de Todos no puede quedar ajena, ¿no? Así que hemos visto que en varios distritos
bueno, en La Matanza mismo hay una tercera lista también con desprendimiento de sectores del peronismo que en 2017 fueron todos juntos y ahora están separados. Eh, entonces creo que estamos viendo también cómo evoluciona ese proceso y bueno, y tenemos, digamos, la verdad, muchas expectativas en poder avanzar en otras seccionales y, ¿por qué no?, de una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Creemos que hay la necesidad de un cambio y bueno, en ese sentido, la lista multicolor provincial creo que va a tener avances importantes. Bien. Déjame preguntarte algo también ahora, como diputada nacional, ya metiéndonos ahí en el Congreso. Primeramente, bueno, pedirte una opinión, porque he escuchado en estas últimas horas o he leído algunos posteos de diferentes, digamos, representantes políticos, sí, legisladores, bueno, con respecto a lo que ha arrojado el INDEC, ¿no? Esta cifra de marzo, sí, en cuanto a la inflación, un tema que siempre lo venimos charlando con ustedes también como representantes del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Bueno, ¿qué ha dejado este número? Bueno, este número es un reflejo para nada sorpresivo de la política de devaluación y la política inflacionaria que han comprometido en el acuerdo con el FMI. No es ninguna novedad. Nosotros advertimos que ya sobre un cuadro de inflación muy alta, las proyecciones que se estaban haciendo eran completamente fantasiosas, porque además el cumplimiento de las metas que el gobierno planteó en el acuerdo con el fondo, bueno, son claramente inflacionarias. Y quiero advertir que el argumento de Guzmán de que este sería, digamos, el mes de más alta inflación, porque siempre marzo es el peor mes, etcétera, etcétera, que después va a bajar, bueno, quiero ver, porque acá falta el tarifazo de los servicios públicos, entonces quiero ver si efectivamente va a bajar. Y de hecho, ayer mismo se convocaron audiencias públicas sobre el tema de tarifas, lo cual indica que antes de junio, que viene el nuevo aumentazo grande, ya están discutiendo elevar lo que ya habían fijado en audiencias públicas que se realizaron hace un poco más de un mes. Sí. Entonces, ahí está claro que entre el compromiso de devaluación, el compromiso de aumento de la tasa de interés para convertirla en una tasa de interés real, o sea, la inflación sube, la tasa de interés sube por arriba de la inflación, la devaluación, los tarifazos y el ajuste más general, es claro que estamos frente a una política que difícilmente le permita al gobierno contener la inflación. A la vez, hemos denunciado que la política de la inflación era algo que no le venía y no le viene tan mal al gobierno porque licúa claramente los gastos del Estado. Aumenta la recaudación porque los precios aumentan y entonces el IVA, que es el mayor, digamos, el mayor impuesto en materia de recaudación, lo pagamos todos, es el impuesto más regresivo, lo pagan desde los desocupados hasta un trabajador de altas categorías, y entonces esa recaudación aumenta, pero los gastos del Estado en términos reales caen, porque se pierde el peso del salario, de las jubilaciones y aún de las deudas del Estado. Es un feroz mecanismo de transferencia también de los sectores empresarios y los bancos, digamos, desde los asalariados hacia esos sectores. Entonces, realmente vemos cómo hemos puesto en cuestión si realmente quieren contener o no contener la inflación. Pero bueno, el cuadro es dramático porque está cuestionado el acceso al alimento, está cuestionado el acceso a lo más elemental. Por eso entendemos que va a seguir aumentando el nivel de conflictividad social y de reclamos, porque el gobierno no quiere ir a las medidas de fondo que son necesarias para contener la inflación. Acá hay que abrir los libros de las empresas productoras de alimentos, de energía, a ver, para determinar cuáles son los verdaderos costos, frenar la fuga de divisas, frenar todos los mecanismos de subregistro de las exportaciones. Bueno, todo eso implica medidas de fondo que el gobierno no quiere tomar, está en otra orientación, y bueno, por eso entendemos que las medidas de control de la inflación es difícil que lleguen. Te hago la última, ¿sí? ¿Cuál es el tema hoy que se está tratando en la Cámara, el tema principal?
¿Vas a por la ley de No, que la alquiler? Cámara está completamente paralizada. Lo único que se está debatiendo es la ley de La ley de alquileres. alquileres. O sea, después de haber debatido el presupuesto que no se aprobó en diciembre y de Sí, haber debatido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue para lo único que crearon las comisiones que tenían que abordar esos temas, no pasó nada más. Las comisiones no están constituidas. Solo hay 3 comisiones de 40 y pico constituidas, lo cual, bueno, es realmente una demostración, una parálisis completa del Congreso. Para disimular un poquito esto, han metido un mes de tratamiento de la ley de alquileres como tema único, pero bueno, la realidad es que el Congreso está paralizado, todo el resto de las comisiones no está conformada. Sectores del oficialismo y de la oposición mayoritaria se habían comprometido a tratar temas como una ley de protección integral de las personas que tienen VIH, hepatitis virales, tuberculosis, etcétera. Todo el mundo está de acuerdo con ese proyecto, nosotros también lo hemos firmado, hay más de 50 diputadas y diputados que lo firman, y había un compromiso después de 8 años de conformar las comisiones, sacar el dictamen y llevarlo a una sesión en abril en la Cámara. Está claro que una vez más no van a cumplir con eso. Entonces, realmente la parálisis es total y bueno, es un reflejo de la crisis política y económica de los dos grandes bloques, tanto del oficialismo como de la oposición de Juntos por el Cambio, ¿no? bien. ¿Y esta ley de alquileres para dónde va? Mira, creo que ni los bloques mayoritarios saben para dónde va. La realidad es que están ahora citando expositores y demás. Nosotros estamos fuerte, por un lado, alertando que acá no se puede resolver solamente la cuestión de los alquileres, si no se aborda una política más integral en relación a la vivienda popular, al tema de los créditos SUBA, etcétera. Bueno, muy difícil que los debatiendo encontrar la cuadratura del círculo sobre el mercado de alquileres, porque la realidad es que cada vez más gente está obligada a alquilar, porque el acceso a la vivienda propia es imposible. Sí, Entonces, sí, esa sí. presión que se va generando, bueno, va llevando a una situación insostenible y a la vez, bueno, todo un sector de la población tampoco ya puede siquiera alquilar con estos salarios, ¿qué alquiler vas a pagar? Entonces, crecen también los asentamientos precarios, las recuperaciones de tierra, y la política frente a todas estas cosas no puede ser solamente la represión. Todo esto ocurre porque hay una falta de una planificación, de una política hacia la vivienda popular. Entonces hay que discutir el tema integralmente. Y a la vez en ese punto estamos elaborando y presentando un proyecto de impuesto a la vivienda ociosa de nuestro bloque, apuntada no al que tiene una propiedad o dos, digamos, como resultado de un esfuerzo familiar y que complementa por ahí los ingresos, sino apuntada a los que tienen una acumulación de muchas viviendas y que con el fin de la especulación en el mercado inmobiliario, ¿no? Así que esos grandes tenedores de viviendas, bueno, colocar un impuesto para a la vez obligar a que sea más rentable colocarlas en el mercado de alquiler. Perfecto. Romina, muchas gracias como siempre, ¿no? Y de paso, bueno, nos metés un poquito ahí en el Congreso para entender aquí en Chivilcoy y bueno, y seguramente en muchas ciudades del interior también un poquito qué se debate cuando se debate, ¿no? Que por ahí nos queda un poco lejos o nos enteramos por los medios. Pero bueno, tener la palabra, en este caso una diputada, y que nos cuente fehacientemente lo que está pasando, siempre está bueno, ¿no? Muchísimas gracias como siempre por la gentileza de atendernos. Buen fin de semana. Gracias a ustedes, que Muchas tengan gracias. buen día y buen fin de semana para todos. Estábamos charlando con Romina del Pla, sí, diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, como representante, referente, en este caso del Partido Obrero. Y asimismo también, sí, asimismo también, ella es secretaria general de SUTEBA en La Matanza, y por eso aprovechamos para charlar acerca de las elecciones, como ya lo hicimos también, por supuesto, con Julio Denuzzi. Dicho sea de paso, el próximo lunes aquí en la ciudad de Chivilcoy se va a estar presentando también lo que es la lista celeste. ¿Sí? El día lunes habrá una conferencia de prensa en horas de la tarde para presentar oficialmente la lista aquí en la ciudad de Chivilcoy, que va a estar participando en las elecciones también de SUTEBA. Aquí en Chivilcoy tenemos una lista única, sí, como lo charlábamos también con Julio. Bueno, nos metemos un poco ahí en las elecciones, en la política educativa, también para
brindar la información al respecto, ¿no? Lógicamente que también todo esto que estuvimos charlando con Romina del Pla, ¿sí?, incide directamente en la ciudad de Chivilcoy, ¿no? Porque estamos hablando de las elecciones de SUTEBA, donde los afiliados van a tener que concurrir a votar, y también las cuestiones, ¿sí?, de la inflación, que también llegan a Chivilcoy, lógicamente, y además, como si esto fuera poco también, el tema de la ley de alquileres, que también es una de las cuestiones que estuvimos dialogando aquí en la mañana del centro, sin ir más lejos, ¿sí?, con Marisa Mindeguía, porque, bueno, también se está esperando ver alguna resolución al respecto, no solamente desde la parte inmobiliaria, sino también desde la parte, sí, de aquellas personas que andan buscando poder alquilar y hoy no lo consiguen, porque no encuentran vivienda o en su defecto porque está muy caro el alquiler.